Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. Llegamos ya al domingo 12º del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 10, versículos del 26 al 33. Escuchemos el texto bíblico. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres, porque no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decídelo en pleno día, y lo que escuchad al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Por eso, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Quiero titular a esta reflexión: No tengan miedo, ya que en el Evangelio de hoy Jesús repite en 3 ocasiones esta expresión, esta afirmación. Vamos a ir al contexto del Evangelio. Nos situamos en el contexto del discurso misionero o discurso apostólico. Jesús envía a sus discípulos, les da indicaciones, les dice cómo se tiene que hacer la misión. Además les advierte que el anuncio del Evangelio o la misión trae consigo consecuencias que pueden ser muy graves. Y el maestro hace esto para decirles: miren, estos son los pros y los contras. Él lo que hace es instruir a los discípulos, a los apóstoles, les envía y además les da su autoridad. La iglesia continúa asumiendo el mandato de Cristo, instruida por Cristo, enviada por Cristo, y con su autoridad sigue anunciando a los hombres y mujeres de hoy el Evangelio, el mensaje de salvación. Pues detengámonos en estos 3. No tengas miedo, no tengan miedo, que Jesús dirige a los apóstoles y hoy nos dirige también a nosotros. Vayamos al primero. No tengan miedo a los hombres, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Es decir, a ustedes los envío yo a predicar el Evangelio, a anunciar la verdad, el bien y la justicia. Así que no tengan miedo de predicar el Evangelio, pierdan los respetos humanos, no se dejen invadir por el temor, por el qué dirán, por el qué van a pensar de mí. A ustedes los envío a predicar el Evangelio, y el Evangelio es verdad, justicia, solidaridad, bien común. El Evangelio es la buena noticia. Naturalmente, cuando uno va y anuncia el Evangelio, va a pasar que aquel que lo escucha muchas veces va a sentir como cuando uno se ha herido la mano y la mete en agua con sal. Eso provoca un dolor. Pues Jesús nos invita a no tener miedo de predicar el Evangelio. El segundo no temas de Jesús es: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. El anuncio del Evangelio trae consigo consecuencias, y una de ellas puede ser el martirio, es decir, llegar al derramamiento de sangre por la predicación del Evangelio. A lo largo de la historia, muchos de nuestros hermanos y hermanas han dado su vida por el Evangelio, y hoy por eso la iglesia los venera como mártires, porque ellos asumieron la palabra de Cristo, no tuvieron miedo de predicar el Evangelio, y eso les costó la vida, pero hoy brillan más que el sol junto a Dios en la eternidad. Benditos nuestros mártires. Muchas gracias, hermanos mártires del cielo, porque ustedes son un ejemplo para nosotros. Ustedes son nuestra mayor motivación, principalmente en este siglo XXI, que cada vez se hunde más en la tiniebla, en el error y en el pecado.
Jesús además habla de una realidad que es superior a la realidad material. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero sí témanle a aquello que puede matar el alma, es decir, el pecado. Cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. La realidad del pecado mata el alma. El alma humana, que es inmortal, puede ser destruida por el pecado. El pecado puede meter nuestra alma y nuestro cuerpo en la condena del infierno. No nos olvidemos de esto. El infierno no es una realidad medieval que ya superamos. Existe el infierno, existe la condenación eterna. Y por eso nosotros seguimos predicando a Cristo, seguimos anunciando a Cristo, para que tú y yo no vayamos al infierno, sino que podamos ir al cielo junto a Dios. El alma no la destruye la realidad material. Por más balas que tiren, el alma no se destruye con eso. Aunque sí destruye la realidad física, pero el pecado sí puede destruir y meter en el infierno para siempre el alma. Recordemos las palabras del santo hermano Pedro de Betancur en Guatemala: solo un alma tienes, y si la pierdes, ¿qué harás? Y el tercer no tengas miedo de Jesús es para hacer una comparación entre hombres y animales. Y dice Jesús: si Dios se preocupa por un par de pajarillos, ¿cuánto más no lo hará por ustedes? Ustedes son más importantes para Dios, ustedes valen más para Dios. Si Dios, que es todopoderoso, se preocupa por unos pajarillos pequeños, Dios lo hará todavía más con ustedes, tanto así que hasta los cabellos de su cabeza están contados. Podríamos aquí hacer una reflexión, valdría una reflexión entre ese grave error que vive la gente del siglo XXI, donde se valora más un animal que una persona, pero eso lo dejamos para la reflexión posterior. Entonces, Jesús habla de no tener miedo. En la Biblia, el miedo es lo contrario a la fe. Si Jesús dice no tengan miedo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Fe, confianza, y confianza en Dios que nunca nos abandona. Y para eso nos puede ayudar el ejemplo de la primera lectura y el ejemplo de la segunda lectura. La primera lectura de la misa de Jeremías 20 del 10 al 13 nos puede iluminar. En un tiempo de mucha duda, de incertidumbre, de desánimo, el profeta Jeremías experimenta un nuevo amanecer en la vida de fe y esperanza, ya que él dice: Dios hará justicia. Dios hará justicia. ¿Por qué no decirlo para la realidad del siglo XXI? En este mundo patas arriba como está, en este mundo que está hundido en la tiniebla, Dios hará brillar su gloria. En las ruinas del siglo XXI, Dios hará brillar su gloria. Ese es el ejemplo que tenemos que aprender de Jeremías el profeta, ya que él nos anuncia un mensaje de esperanza, nos anuncia un nuevo amanecer. Y San Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 5 del 12 al 15, nos habla de una realidad nueva que Cristo ha inaugurado. Cristo ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Y nosotros, cristianos, participamos ya de la realidad de Cristo, y ahora somos enviados a hacer que otros vengan y participen de esta realidad nueva de Cristo. Así que el mensaje de Jesús para nosotros es: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Confía en Jesús, confía en el Señor. Aprendamos a confiar en Él. La fe es eso, es confiar en el Señor, es abandonarse en las manos del Señor, es saber que Él es nuestro Padre y que no nos va a dejar solos. Feliz domingo, que Dios te bendiga.